¿Cómo yo sé si alguien está haciendo la voluntad de Dios? Es una buena pregunta y hoy vamos a hablar de ese tema. Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Lipset. Y una de las quejas que comúnmente traen al cristianismo, a nosotros que profesamos la fe cristiana, es que nos preguntan, ¿y qué hacemos con estas personas que dicen que están haciendo la voluntad de Dios, pero no parece? ¿Cómo yo sé si esta persona está haciendo la voluntad de Dios? Y esta pregunta tiene una respuesta que es muy sencilla y es que nosotros sabemos si la persona está haciendo la voluntad de Dios, si va conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Si está conforme a lo que la Biblia nos indica que nosotros debemos de hacer, pues entonces esa persona está en la voluntad de Dios. Y bueno, hay un montón de leyes en la Escritura. Tendríamos entonces que estudiar todas las leyes para poder saber si están o no están en la voluntad de Dios. Y ¿verdad? En el pasado hicimos un episodio sobre las diferentes leyes que hay en la Biblia y cuáles entonces son vigentes aún y cuáles no. Así que puedes ir a buscar ese episodio anterior. Pero para hacerlo de la manera más sencilla posible, pues quisiera entonces acudir a las palabras del propio Jesús. Fue Jesús quien resumió toda la ley en 2 mandamientos. Y es así. Él dice que nosotros necesitamos, los cristianos, nosotros que somos hijos de Dios, amamos al Señor, nuestro Dios, sobre todas las cosas, ¿verdad? Y otras versiones dicen, u otros evangelios dicen, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y el segundo mandamiento dice que es similar al primero y es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el mismo Jesús dice que en esos 2 mandamientos está resumida toda la ley y todos los profetas. Así que la pregunta es, cuando una persona está actuando y dice que está haciendo o está viviendo en la voluntad de Dios, lo que hay que preguntarnos es, ¿cumple con esos 2 requisitos? ¿Está amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Y cumple con el segundo requisito, está amando a su prójimo como a sí mismo. Y entonces el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, pues puede ser algo confuso si no tenemos una clara idea de qué enseña las Escrituras. Porque a Dios se le ama como Él quiere que se le ame. Nosotros cuando amamos a Dios con todo el corazón, el alma y la mente es según lo que Él ha establecido como bueno, según lo que Él quiere que nosotros hagamos. No de acuerdo a nuestro propio concepto de qué un Dios querría o cómo podríamos amar a un Dios. No, es lo que Dios dice, cómo Dios dice que se le ama a Él. Y si entonces estamos cumpliendo con eso, ¿verdad? Recuerden que esto que Jesús presenta es el resumen de toda la ley y los profetas. Así que si queremos la versión expandida, pues entonces sí tendríamos que meternos en la Biblia y estudiarla, a ver qué es lo que desea que nosotros hagamos, qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Pero nosotros cuando estamos amando al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente y al prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo el deseo de Dios, estamos obedeciendo a Dios. Y si vivimos de esa manera, entonces sí podemos decir que estamos viviendo en la voluntad de Dios. Y eso es lo importante. Así que tendríamos que entonces analizar todas las acciones de estas personas que dicen que están viviendo en la voluntad de Dios. Necesitamos analizarlas y ver si está conforme a la voluntad de Dios. Y ver, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Imagínate que una persona dice que está viviendo en la voluntad de Dios, pero vive con su pareja como si estuviesen casados, pero no están casados. Pues mira, esa pareja, aunque dice que está viviendo en la voluntad de Dios, no está conforme a los estatutos de Dios, no está conforme al diseño del matrimonio para nosotros de parte de Dios. Por lo tanto, como está fallando ahí, podemos decir que no, que a lo mejor hay algunas áreas en su vida que sí está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pueden que hayan áreas en su vida, pero no hay todas las áreas no han sido rendidas al señorío de Jesús. Y Jesús, si es Señor nuestro, es Señor nuestro de todas nuestras áreas. Así que espero que este episodio haya sido de bendición y haya contestado un poco esa pregunta.
y que gracias a esta información podamos entonces analizar incluso eventos del pasado, ¿verdad? Las cruzadas y todo este tipo de situaciones donde incluso la iglesia ha hecho unas acciones, ha promovido algunas cosas que cuando vamos a la Escritura no está de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pues entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y esas acciones estaban conforme a la voluntad de Dios? Pues mira, si falla en el examen, la respuesta es no. Y entonces nosotros los cristianos necesitamos poder, asumir la responsabilidad y decir, pues mira, te pido perdón por eso que hizo la iglesia en el pasado. Porque efectivamente, en el pasado, incluso la iglesia ha cometido unas atrocidades diciendo que es en la voluntad de Dios, cuando que no son conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí, espero que esto haya sido de bendición, te haya dado algo en qué pensar y les veo en la próxima ocasión. Recuerden que nos puedes conseguir en nuestra página de internet verdadyfe.com. Puedes enviar tu correo electrónico con tus preguntas a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las plataformas de podcast, estamos en las redes sociales, en YouTube y también tenemos nuestra tienda de camisetas como esta que tengo aquí que dice Dios existe. Tanto en Teespring como en Facebook puedes conseguirla. Dios te bendiga y te veo en la próxima ocasión. Saludos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.